Caminaron hasta la Rambla sin decir palabra, y Oliver miraba de vez en cuando a Santiago que, pese a mostrarse muy concentrado en sus pensamientos, manifestaba como él cierta alegría de haber conseguido salir de aquel lugar. El afluente humano había bajado merced a la hora, pero predominaban los paquistaníes llevando sus latas como racimos de uvas. Las prostitutas deambulaban de un lado a otro o solo reposaban contra las paredes de las casas laterales mirando con desgana. Oliver comprobó que del susto sufrido el efecto del alcohol se había disipado en su cerebro, por lo que consideró que no estaría mal decirle a Santiago que tomaran otra cerveza. Lo miró y para su sorpresa vio que con la lengua humedecía sus labios que al parecer estaban secos. Una buena señal, pensó. También le pareció que miraba de reojo a los paquistaníes, por lo que tomando valor le dijo: «Oye, ¿quieres una...?» «Mira», lo interrumpió aquel, «nunca he creído en el resentimiento, por lo que no importa qué significó todo aquello. Solo sé que ahora ya no tengo la guitarra. Tal vez el único obstáculo que me impedía hacer lo que en el fondo sabía era mi única opción. Pero ya no hay más obstáculos, no hay más excusas. Por lo dicho, soy demasiado inteligente como para guardarte rencor. Todo está claro delante de mí. Caminaré en esa dirección». Señaló la estatua de Colón al final de la Rambla. «Y tú lo harás en el sentido contrario. De esto no hay discusión. Ha llegado el momento de separarnos. Buena suerte, Oliver. La necesitarás tanto como yo». Dicho esto, le tendió la mano, por lo que Oliver no pudo menos que corresponderle el gesto. Sintió sus dedos fríos, sin fuerzas ni ganas de apretarle. Santiago dejó caer el brazo y se giró. Luego comenzó a caminar lenta, pausadamente. Oliver todavía lo observó alejarse entre los pocos transeúntes que caminaban en ambas direcciones. Su paso no trazaba una línea recta, sino que zigzagueaba primero hacia la derecha, luego a la izquierda, aunque tiraba siempre hacia adelante. Y así lo vio hacerse cada vez más pequeño, hasta que por la distancia no pudo verlo más. Le pareció, sin embargo, que entraba en la calle empedrada junto al mar. Oliver dudó un poco hacia dónde ir. Se había hecho a la idea de que pasaría lo restante de la noche con Santiago, pero ahora estaba una vez más solo. No deseaba enfrentarse a lo que vendría, pero comprendió también que había conseguido algo fundamental en aquella reunión a la que se habían filtrado. La sensación de peligro le había distraído de tener que pensar en todo lo ocurrido. Por eso, el mero hecho de recordar cómo se vio obligado a matar a aquel sujeto en el bar le puso los pelos de punta. También volvió a considerar fugazmente la idea de abandonar el país, pero recordó que había un motivo que le impedía irse. Contó el dinero que tenía en su billetera y descubrió muy a su pesar que no tenía ni para sobrevivir 2 días. Hurgó en sus bolsillos y encontró también solo algunas monedas. Maldijo tener tan poco dinero encima, pero se dijo que no tenía que engañarse a sí mismo. Se dijo que este no era el verdadero motivo que le impedía precipitarse a la frontera. Se dirigió a donde dejó aparcado el Mercedes, un momento antes de ver a Santiago tocando en la Rambla. Pero como intuía, el coche ya no estaba allí. Se sentó en el bordillo de la acera y se puso a ver pasar el tráfico. En eso pasó una patrulla de la policía, y el oficial que iba en el asiento del acompañante se lo quedó mirando, e incluso, una vez pasaron, se giró muy interesado
en observarlo mejor. Oliver sintió escalofríos al ver aquello, por lo que cuando la patrulla se detuvo, se puso de pie instintivamente. No miró atrás y caminó con paso ligero por la rambla en dirección del mar. Cuando se acercaba a la estatua de Colón, giró a la derecha y bajó por las escaleras del metro. Con la respiración agitada, tecleó en la máquina expendedora para comprar un billete de un viaje. Sin perder tiempo, introdujo la tarjeta y cruzó el molinete. En el andén había algunos pasajeros dormitando en los bancos, y algunos de ellos se sobresaltaron al verlo entrar corriendo. Al final del andén distinguió también a un guardia de seguridad que comenzó a mirarlo con atención. Oliver fingió interesarse en el plano del metro, aunque lo que buscaba era aquietar su respiración y serenarse para pensar qué hacer. En eso llegaba el tren de su andén. Ya se sentía mejor y decidió sentarse en uno de los bancos para ver el tren que llegaba. Sin planearlo, se puso a mirar los rostros de los pasajeros que viajaban. Reparó primero en una rubia que iba sentada, de mirada melancólica y con la cara apoyando el cristal. Luego en dos sujetos que iban de pie y hablaban y gesticulaban enérgicamente como si estuvieran borrachos. Y por último, se fijó en un grupo de adolescentes que bebían desde una botella de agua mineral un líquido parduzco, todos en el mismo vagón. Escuchó la sirena y sintió las puertas cerrarse. Los últimos pasajeros que habían bajado fueron perdiéndose por el andén en dirección a la salida. El tren se puso en movimiento con lentitud, pero ganó velocidad en pocos segundos. Antes de eso, volvió a centrarse en la chica rubia que, con el rostro inmóvil, trataba de fijar los ojos en todas las cosas que se movían para ella. El resultado era que sus pupilas giraban mecánicamente de un lado a otro, pese a que su cara permanecía inmutable. A Oliver le pareció que estaba entre las cosas a las que aquellos ojos habían tratado de aferrarse, pero no estaba seguro. Pensó con fascinación en el funcionamiento del cerebro y en la posibilidad de que aquella acción en la vista humana fuera inconsciente. El tren ya había desaparecido y probó él mismo realizar esa acción con los ojos. Pero luego de unos instantes se le cansó la vista. Mientras probaba y ampliaba el campo visual, vio como el guardia de seguridad se hallaba ahora mucho más cerca. También creyó distinguir un movimiento entre las vías, como de un pequeño punto agitándose. Se dijo que de seguro lo que había visto era el resultado de forzar la vista adrede. Pero no. Volvió a ver hacia abajo y descubrió a un pequeño ratón que se movía junto a los rieles. Por la distancia apenas se le distinguían las formas. Avanzaba entrecortadamente, propulsándose en línea recta y luego frenando su marcha de golpe. Se concentró en el roedor y en su recorrido. De repente, el ratón pareció excitarse sin motivo y emprendió una loca carrera hacia adelante. Entonces Oliver vio otro punto que se agitaba cerca del ratón. Reconoció en ese instante, por el ruido, que entraba otro tren a la estación, en el andén de enfrente, pero no quiso apartar la mirada. Reconoció al otro ratón que corría e incitaba al primero justo cuando el tren surgió tapándolo todo. Se puso en pie, sobresaltado. Se preguntó si habían conseguido salvarse. Volvió a sentarse cuando ya las puertas volvían a cerrarse y la única gente que se veía era la que había bajado del tren y se dirigía a la salida. El guardia de seguridad seguía mirando y se acercaba con pasos cortos. Oliver alzó la mirada y vio en la pantalla que faltaban 3 minutos para que llegara el próximo tren de su andén.
Se sentó y trató de encontrar con la vista a los ratones, pero todo entre los rieles rebosaba de quietud. El guardia finalmente cruzó ante él con paso lento pero seguro. Oliver mantenía la cabeza gacha, fingiendo arrancarse un hilo que le sobresalía de la tela del pantalón. En eso su mente se iluminó dándole una idea. ¿Cómo no se me había ocurrido?, se dijo. Volvió a ponerse en pie y miró una vez más el plano del metro. Comprobó, como ya imaginaba, que estaba en la estación de Arazanes de la línea verde, la misma que lo dejaba cerca de la casa de Hernán. ¿Cómo no había pensado en ir a verlo?, se dijo, a media voz, llamando nuevamente la atención del guardia, que estaba ahora en la otra punta del andén. Luego recordó que sí había pensado en ir a verlo, pero que había optado por ir a la casa de Pablo porque se encontraba más cerca. Pero había un problema, suspiró. Desde el andén que estaba se viajaba en dirección de la zona universitaria, y él tenía que hacerlo en la opuesta, ya que debía bajarse en la estación Lesseps. En eso llegaba el tren en su andén, y para nueva sorpresa del guardia, Oliver tampoco se subió a él. Hubiera salido corriendo, pero Oliver recordó que lo vigilaban, por lo que solo anduvo con paso ligero hacia la salida a fin de cruzar al otro lado. Igualmente, antes de salir del andén, se giró y vio al guardia que hablaba por el radio. Entonces comenzó a correr, pues además escuchó que ya llegaba su tren. Resbaló en la escalera y casi tira al suelo a un joven que venía meneándose escuchando su MP3. Entró antes de lo que creía en el otro andén y por la velocidad que traía, por poco cae en las vías. Sus ojos se encontraron entonces con los del guardia que ahora estaba enfrente, acompañado de 2 policías recién llegados. Pero el tren surgió tapándolo todo. Oliver entró y se sentó, mirando de reojo, ignorando los gestos que los policías hacían desde el andén. Recordó a los 2 ratoncitos que correteaban entre las vías, y volvió a sentir fascinación por el funcionamiento del cerebro humano y por cómo podía unir un suceso con otro. La noticia del embarazo de Gloria me sumergió en un estado de embrutecimiento que me duró meses. Cuanto había existido de claridad en mi pensamiento se volvió de pronto oscuridad. No podría decir tampoco que la noticia me había asentado negativamente, aunque se apoderó de mí una sensación de miedo antes desconocida. Ya no podía ni pensar en irme. Mi alma se echaba a un lado de repugnancia al considerar esto así como el rostro se arrebata al probar un alimento en mal estado. Dicen que el embarazo vuelve agrio el carácter de las embarazadas, pero debo reconocer que el mayor de los cambios se operó en mi propia persona. Ya no podía concentrarme en la construcción del Lego. Eran siempre inútiles todos mis esfuerzos por construir naves espaciales o helicópteros. El recuerdo de que una nueva vida estaba en camino eliminaba cualquier posibilidad de concentración. Comencé a sentir también miedo de enfermarme, cosa que antes jamás me había pasado. Me preguntaba qué sería de la vida de ese ser sin un padre. Yo mismo había tenido que enfrentarme al mundo sin conocer a mis padres, únicamente bajo la protección de mi abuela materna. Creció entonces en mí la angustia de pensar en la posibilidad de que mi hijo creciera sin un padre. Yo no me iba a ir, eso era seguro, pero ¿y si me moría? Me encontraba por aquellos días suspirando continuamente sin motivos, y entonces sentí una leve molestia en uno de los pulmones al inspirar. Sin demora fui al médico y me hice un chequeo general, del que los resultados me fueron entregados a los pocos días. El médico me dijo que mejor no podía estar,
y hasta me entregó un certificado de mi salud de hierro. Pero la expresión que tenía aquel hombre al hablar acerca de mi estado me hizo sospechar. Era evidente que aquel sujeto tenía la misma expresión en el rostro cuando entregaba estos certificados de salud que cuando entregaba los de defunción. Siempre he entendido la frialdad de los médicos o las enfermeras. Día a día se enfrentan a escenas y casos horribles, por lo que con el tiempo necesitan volverse indiferentes incluso con la muerte. De lo contrario, no podrían cumplir con sus funciones. Así que pensé que tal vez ese mismo hombre me atendería unos meses más tarde, con la misma expresión en el rostro, pero con la novedad de que tenía un cáncer de pulmón. No podía confiarme a nadie. Solo podía fiarme de mis observaciones, y mis observaciones habían detectado esa molestia en el pulmón al inspirar. Días más tarde, mientras me dedicaba a ampliar la sensibilidad de mis observaciones, noté que cuando dormía por las noches, el ritmo de mi corazón descendía. Temía por lo tanto dormirme, ya que estando dormido no podía seguir contando las veces que mi corazón latía al minuto. Torné a dormirme boca arriba con las piernas y los brazos extendidos al máximo, ya que había descubierto que en esa posición el corazón se comportaba lo más parecido a cuando estaba despierto. Por supuesto, tuve que soportar las quejas de Gloria, quien me decía que no entendía el porqué de mi nueva postura en la cama. Evidentemente no le confesé nada de mis sospechas. No quería preocuparla, pues sabía que sus angustias terminarían por filtrarse al alma de la criatura que llevaba en sus entrañas. Simplemente le dije que me daba la gana dormir así desde entonces. Al principio discutimos bastante, pero luego lo aceptó. Pero no tuve más remedio que confesárselo una noche que, pese a todos los cuidados necesarios, me quedé dormido profundamente. Me sobresalté al ver lo frío que se encontraba todo mi cuerpo, y supuse que había llegado a estar muerto por algunos minutos. Desperté, como he dicho a Gloria, que dormía en el sofá de la sala, y le pedí que me escuchara el corazón. Pero ella se quejaba mucho de los dolores de espalda que tenía desde que dormía en el incómodo sofá, por lo que apenas se apoyaba su oído contra mi pecho para escuchar. Me dijo además que mi único problema estaba en la cabeza. Y las noches posteriores demostró todavía menos interés en contar cuántas veces por minuto latía mi corazón. Y apenas miraba el reloj que le daba para facilitarle la tarea, atribuí su egoísmo a una estrategia de la naturaleza para centrar todo su interés en su propia persona y en la vida que crecía en su interior. Era de la única forma que podía justificar la indiferencia de Gloria ante la posibilidad de que terminara muriéndome. Mientras consideraba estas cosas, me di cuenta que ya no había sentido la molestia en el pulmón. De hecho, esta había desaparecido desde que sentí que mi corazón descendía en sus pulsaciones. Sería la misma muerte acechando y tanteando cada uno de mis órganos para ver cuál le era más propicio para filtrarse y ganar el territorio. Al tiempo que formulé esta pregunta, mi corazón volvió a comportarse como antes, por lo que aguzé mis sentidos al máximo para descubrir desde dónde la muerte atacaría a partir de ahora. Por unos días centré mi atención en una molestia en la rodilla, y hasta fingí adrede una cojera, pues si allí se encontraba la maldita hurgando, le pondría las cosas más difíciles. Unos días después, el dolor en la rodilla desapareció. Iba por el buen camino. Me sentaba entonces por las mañanas frente a la ventana abierta cuando Gloria se iba a trabajar, y con los ojos cerrados intentaba ver, sentir, por donde la muerte planeaba atacar. Pasé por alto un dolor de muelas y un picor en el pie, pues consideré que nadie se ha muerto por estas cosas. Y fue ahí que, como si hubiera recibido un flechazo,
Vinieron a mi recuerdo las palabras de Gloria de que mi único problema estaba en la cabeza. ¿Cómo no había pensado en esto antes? La muerte atacaría justo ahí donde ya no podría detectarla. En pocos minutos empecé a sentirme fatigado por pensar, lo que corroboraba las sospechas de que la exterminadora de la vida estaba invadiendo mi cerebro. Comencé a correr por la casa, frotándome la cabeza con las manos y rascándome el cuero cabelludo. Luego me puse a gritar con todas mis fuerzas y a tirar cosas y a mover de sitio algunos muebles. Ignoré cuando escuché que llamaban a la puerta, pues no sabía si esta percepción era real o si se trataba de una estrategia de la muerte que se hallaba interfiriendo en mi pensamiento. Me desnudé y tras remojar unas toallas en agua hirviendo, me envolví la cabeza a modo de turbante, como si fuera un faquir. Y así me encontró Gloria al volver de trabajar. Para mi total asombro no se enfadó conmigo, sino que hizo la vista gorda al estado general de la casa, pese a que tenía que hacer esfuerzos por no tropezar con las cosas que yacían desparramadas por doquier. A partir de aquel momento tuve que enfrentarme con la muerte ya por completo instalada en mi mente. De ahí las extrañas imágenes que retengo de aquel período posterior a que me encontrara Gloria. Su familia se mostró como nunca interesada en mí, incluso Juani, e insistieron en que tenía que pasar algún tiempo descansando en la casa de campo de un amigo de mi suegro. No tardé en darme cuenta de que esto no era verdad, pero atribuí la razón a una estratagema del mal que quería acabar con mi vida y que yacía en mi cabeza devorando mi cerebro. En el lugar que permanecí por un espacio de tiempo que nunca supe con precisión, pero que calculé fueron unos meses por cómo fue cambiando la temperatura, no era la casa de ningún amigo de mi suegro. Era así una casa apartada de la ciudad, llena de habitaciones y en donde llegué a estar sujeto a la cama por unas correas de cuero. Durante todo el tiempo que estuve allí no vi ni a Gloria ni a su familia, a excepción de Juani, quien con frecuencia venía a traerme flores o ciertos postres que me gustaban en tuppers preparados por Gloria. A quien veía con frecuencia era una mujer que entraba y salía de mi habitación y que era al parecer la encargada de la limpieza del lugar. Era siempre muy amable y por las mañanas siempre descorría las cortinas para que entrara la luz al tiempo que me preguntaba que cómo me encontraba hoy. Siempre me traía el desayuno y la comida y también, lo más importante, me ayudaba a comer, pues no podía siquiera pensar en hacerlo con las gruesas correas sujetándome a la cama. Pero son siempre imprecisos los recuerdos que tengo de aquel tiempo, ya que contra mi costumbre me pasaba la mayor parte del día durmiendo, sobre todo luego de comerme todo lo que aquella mujer me había traído en la mañana. A veces me despertaba creyendo escuchar que alguien me hablaba al oído, aunque también lo hice en ocasiones debido a que descubría a Juani en la habitación. Él nunca se presentaba al llegar, y tampoco anunciaba cuando ya estaba por irse. Siempre permanecía en silencio y me contemplaba tumbado en la cama. En una oportunidad me desperté con los vellos de punta y vi a Juani acariciándome un muslo. Tenía al pobre desgraciado la mirada extraviada y pensé que de seguro quería ayudarme, pero no sabía cómo. Pero tampoco podía prestarle demasiada atención a aquel retrasado, pues sabía que me hallaba en medio de la guerra contra la muerte que, de tener la oportunidad, me llevaría conmigo para siempre. Entonces permanecía días enteros sin siquiera abrir los ojos, reflexionando en miles de cosas al mismo tiempo, hundiéndome por momentos en delirios que me exponían al fracaso. Apilé uno a uno todos los días de mi vida y vi el discurrir de todo aquel tiempo como si fuera un paisaje que se pierde tras avanzar desde un tren. Recordé a Gloria y el cómo nos habíamos conocido, las cosas buenas y malas por las que habíamos pasado, pero mi preocupación se centraba en algo que no había ocurrido aún,
y se relacionaba con el futuro de mi hijo y en cómo tendría que enfrentarse a la vida solo si yo perdía esta batalla. Nunca había temido aquel monstruo que se hallaba ahora en mi cabeza. Siempre me importó todo o nada y sabía que podía partir en cualquier momento. Pero ahora, por mi propia irresponsabilidad, me había creado un lazo imperecedero que me ataba al mundo y ya no podía irme. Al menos no le facilitaría las cosas. Él o ella me necesitaban. Comenzó entonces el período más oscuro de aquellos días. Decidí dejar de mover además el cuerpo, ya que de esta forma me sería más fácil concentrarme en esta guerra mental. Sentía cómo la mujer e incluso Juani me hablaban o tocaban, pero yo los ignoraba, al tiempo que las imágenes del combate se veían cada vez más nítidas en mi cabeza. Surgían de todas partes monstruosidades que querían hundirme o llevarme, mientras yo caminaba y caminaba como en un sueño. Siempre visualizaba la imagen de un niño que deambulaba como perdido por un bosque y hacia él iba, ignorando a las criaturas que se me abalanzaban, a la sangre que cubría mi cuerpo, la tierra agrietándose a mis pies, los gritos que nacían desde mis propios oídos y las embestidas que sufría por aquellos demonios eran tan reales que llegaba a sufrir convulsiones en la cama que, por suerte, no me permitía caer pues me sujetaba con sus gruesas correas. Y en ocasiones abría un poco los ojos y veía a señores con guardapolvos blancos que me hablaban, pero yo no les contestaba pues sabía que eran demonios disimulados, bestias que querían seducirme para arrastrarme al infierno. Y así poco a poco fueron desapareciendo. Yo siempre marchaba en dirección de la imagen del niño que por supuesto era creada por mí, y esa imagen fue la que terminó salvándome. Fue gracias a la que, por obsesionarme en dirigir mis pasos hacia ella, gané el tiempo suficiente para que los monstruos terminaran por desvanecerse. Y un día me animé y cuando sentí que la mujer descorría las cortinas por la mañana, abrí un poco los ojos. Los párpados me parecían recubiertos de plomo por cómo me pesaban. Ella se alegró de que por fin hubiese vuelto y se esmeró desde entonces en mi recuperación. Y yo también participé en mi recuperación. Lo que ahora venía era sin duda la parte más fácil. Tuve que hacer rehabilitación para volver a reactivar mis atolondradas extremidades que estaban flácidas de la inactividad. Me volví ansioso otra vez ya que sabía que Gloria me necesitaba y que también que mi hijo me necesitaba. Con tanto entusiasmo el progreso no tardó en notarse y en algunas semanas ya podía caminar de un lado a otro de la habitación. Apareció entonces un sujeto con guardapolvo, al igual que uno de los demonios, y tras hacerme unas cuantas preguntas tontas, me dijo que en pocos días podía volver a mi casa. Y así ocurrió. Poco a poco fue abriendo los ojos que había cerrado mientras avanzaba el convoy, y descubrió sentado frente a él a un padre y a su hijo. Él era su hijo, se dijo. De eso no hay duda. La evidencia emanaba del color de sus ojos, que, aunque no iguales, tenían en el pequeño un vivo brillo que parecían perseguir la madura seguridad con la que el otro miraba al exterior de la ventanilla. Las manos, la nariz, la manera en que el pelo se revelaba en la cabeza, todo indicaba que eran un padre y su hijo. Se preguntó si su propio hijo tendría características suyas que estaban afianzándose, que aún estaban por llegar. En eso volvió a su mente la imagen del guardia de seguridad hablando por el radio, por lo que se dijo que no había tiempo que perder. Se puso en pie de un salto, sorprendiendo al padre y al hijo. Este último hasta protegió a su hijo abrazándolo al ver que el tranquilo pasajero que iba frente a ellos saltaba de su asiento de improviso.
se abalanzó por el pasillo. Aunque lo primero que se le ocurrió fue tratar de abrir una de las puertas para salir al exterior, enseguida lo descartó al sospechar que el tren se detendría por algún dispositivo de seguridad dificultándolo todo. Al llegar a la unión de los vagones, un lugar en el que estaba prohibido apoyarse y en el que había como un recubrimiento plástico por el que se sentía no estaba lejos la posibilidad de salir, hurgueteó con los dedos buscando alguna brecha que le permitiese abrirse paso. Encontró que en una de las partes superiores el plástico era más bien frágil, por lo que al tercer intento logró desprenderla como si fuera una cáscara de banana. En eso las luces que centellaban por entre las ventanillas revelaban que el tren llegaba a la estación. Se apresuró y tiró con más fuerza, haciendo saltar algunos de los remaches y haciendo un gran ruido. Al llegar a la mitad el espesor de plástico se ensanchaba, por lo que ya no se pudo arrancar más. Antes de detenerse del todo el tren, Oliver vio a un par de policías que desde el andén buscaban con ansiedad entre los pasajeros. Dispuesto a todo, se propuso entrar por el orificio que había hecho, pese a que para hacerlo sabía que tendría que introducir una pierna y luego la otra. Su plan era mantenerse sobre uno de los grandes ejes que unían un vagón con otro, para así poder ocultarse hasta que pasara el peligro. Una vez introducida una pierna y, mientras buscaba apoyar un pie sobre el eje para terminar de salir del todo, se encontró con que el eje estaba por debajo del suelo del vagón, por lo que no pudo evitar aplastarse un testículo. Se reprimió un grito en parte para disimular ante los pasajeros que a estas alturas no perdían detalle de cuanto hacía, y en parte porque descubrió cómo los policías ya lo habían descubierto, y a gran velocidad corrían hacia él. Por el temor mismo de caer al vacío, pero también merced al dolor, que cada vez se hacía más intenso, Oliver no opuso resistencia al sentir que los agentes lo aferraban del brazo. Con bastante amabilidad lo sacaron, aunque sin entender que no era pesar por ser apresado lo que sufría su rostro, sino el dolor por el accidente sufrido. Ante la atónita mirada de un gentío que estaba dentro y fuera del tren, los agentes sacaron a Oliver y lo condujeron por el andén. Uno de los policías le hizo un gesto al conductor del convoy, y tras unos segundos se cerraron las puertas y el tren prosiguió su camino. Uno de los policías le expresó al otro la intención de colocarle las esposas a Oliver allí mismo. En cambio el otro sugirió hacerlo una vez salieran a la calle, cuando los refuerzos se hicieran presentes. Oliver escuchaba la conversación desde la lejanía de su agudo dolor, y aunque le dolían además las muñecas que le apretujaban contra la cintura, sabía que tenía que esperar el momento oportuno para escapar. Y ese momento se produjo tan solo unos segundos después. Avanzaron pues por el andén, tomando finalmente la decisión de salir a la calle a esperar los refuerzos, y en un descuido se le escurre del bolsillo del pantalón a uno de los policías el celular. El aparato cae, tras golpearse con un sonido seco en el andén, a la oscuridad donde estaban las vías. Oliver sintió como dos de las 4 manos que lo hacían lo soltaban, y casi en el mismo segundo observa como el policía salta a las vías maldiciendo su mala suerte. En vano su compañero le reclama que volviera, que dejara todos aquellos trozos en el suelo. El otro no quería asumir que su moderno aparato táctil se había hecho añicos. Y entonces Oliver vio montar en cólera al policía que aún se mantenía a su lado. Sintió, además, cómo le soltaba las muñecas y se le adelantaba e iba hasta el borde del andén para ordenarle a su compañero que volviera. ¿Es posible que me sea tan fácil?, se preguntó Oliver, un segundo antes de empujar al policía que, con todo su peso, cayó sobre su compañero que aún se mantenía ocupado en recolectar los trozos dispersos del teléfono.
Oliver saltó a su vez a las vías, pero tras correr un buen trecho por el andén, a fin de que no supieran por dónde había saltado, luego emprendió la carrera en dirección del tren que ya se perdía en la distancia. Una de las cosas que más me sorprendieron al volver a casa fue que ni Gloria ni su familia comentaran ni mencionaran nada acerca de mi estancia en aquel lugar apartado de la ciudad. Es más, llegué a cuestionarme si no sería todo aquello el producto de un mal sueño, causado por el estrés de la llegada de mi hijo. Pero un domingo, luego de cenar en casa de los padres de Gloria, sentí que Juani me tocaba en un brazo y con la cara me hacía una extraña mueca. Al principio creí que el pobre tonto quería jugar, pero luego comprendí que me estaba señalando las marcas que las correas de la cama me habían dejado en los brazos. No había dudas de que aquello había ocurrido. Decidí que si ellos no querían hablar del asunto, yo debía respetarlos. De todos modos, ya tenía nuevas preocupaciones. De mirar las evoluciones del mundo con indiferencia por considerarlo un lugar lleno de perdición sin remedio, pasó a molestarme como nunca las cada vez más peores noticias que se veían por la televisión. El planeta era un hervidero de violencia, de huelgas, de injusticias y opresión. ¿Quién podía decir lo contrario? El país en que vivíamos no hacía más que caer por una cuesta que nadie sabía dónde acababa. Y lo más curioso era que yo sabía que en el fondo esto siempre había sido así. No me importaba, pues comprendía que cualquier impresión de mejora era solo temporal, que siempre se estaba cosiendo una nueva desgracia. Pero ahora, con la presencia del hijo que estaba al caer, todo había dado un giro. De repente me hería terriblemente escuchar que un grupo de estudiantes habían sido asesinados en Buenos Aires, que un hombre bomba había liquidado a más de 40 personas en Bagdad, entre los cuales la mayoría eran mujeres y niños, que unos obreros eran explotados en Centroamérica, que unos abuelos en Bélgica se habían suicidado, incluso mataron al perro, para no ser un peso para los hijos. Que la juventud se drogaba no era una novedad, pues el hombre, desde que es hombre, siempre ha utilizado elementos de la naturaleza para alterar su identidad, para potenciarla o cambiarla. Pero ahora la juventud lo hacía merced a la pobreza de su futuro. ¿Quién podía culparlos? Y no se trataba de que antes no me afectaran estas cosas, lo hacían, pero al hallarse inmersas en mi aceptación de un mundo hostil, no me perturbaban demasiado. Pero ahora me sentía responsable de haber contribuido a la insensatez que era traer un hijo al mundo, y aquellas aberraciones que ocurrían se me volvían de un peso abrumador, insoportable. Mi hijo nacería, como la mayoría de los seres que pueblan la tierra, debido a la irresponsabilidad de un acto sexual, y no como la familia de Gloria insistía, por una expresa planificación, y mucho menos por amor. Volví a sentirme angustiado al escuchar una noticia en relación a la droga de moda en muchos jóvenes, la ketamina. Si hoy los muchachos se dedicaban a esnifar este anestésico de uso veterinario, ¿qué le aguardaba a mi hijo? Y no solo me molestaban aquellas noticias que veía en la tele, sino que al salir a la calle podía presenciar en toda su envergadura el mundo que le aguardaba a mi hijo. En una ocasión tuve la oportunidad de ver cómo me afectaban las aberraciones que existían y que hasta entonces me habían sido indiferentes.